igualdad y del compromiso del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba con lo que ha sido la trayectoria de esta organización y del trabajo de todas vosotras y algunos de vosotros, desde luego sí de Pepe, sí de Jesús, sí de Pedro, los que estoy viendo más en primera fila, para que hayamos conseguido alcanzar el nivel de igualdad que en este momento tiene este país y que, como todas sabéis muy bien, no está exento de riesgos. Me decían mis compañeras cuando preparábamos este acto, la lucha por la igualdad es como subirse en una bicicleta, ¿no? Si paras de pedalear, se para y te la pegas. Así que no vamos a dejar de hacerlo. Teníamos muchas ganas de vernos con Alfredo en un espacio como este para poder hablar con él, para conocer de primera mano lo que yo sé que tiene, que es un compromiso firme, firme, firme con todas nosotras. Así que este no es tanto un acto de apoyo de las mujeres a Rubalcaba como un escenario del compromiso de Rubalcaba con las mujeres. Se le ha dado yo la frase. Yo sé que es así y vosotras también, pero lo vamos a explicitar, ¿no? Con luz, taquígrafos, cámaras, etcétera. Vamos a dar algunas palabras. Es imposible que todas las que me habéis dicho que queríais decirle algo a Alfredo se lo digáis aquí hoy, pero tendremos otros encuentros. Este no es el último, ni muchísimo menos. Y de momento voy a dar la palabra a quien nos representa en la Comisión Ejecutiva Federal del partido, a Soledad Cabezón. Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, de forma muy breve, porque sé que son muchas las intervenciones, sobre todo porque a quien venimos a escuchar es al candidato, por supuesto, y a las mujeres que hoy hemos reunido, estamos aquí, ¿no? Bueno, hace poco que me dijeron que tenía que dar unas palabras y he hecho una breve reflexión muy rápida, sobre todo desde lo orgánico, desde mi papel hoy aquí, ¿no? Y quiero decir que, bueno, de sobra sabéis que estamos en una situación de una crisis de cambio muy profundo y que durante un tiempo, en estos años de conmoción de estos 3 años que hemos vivido últimamente, pues hemos estado reflexionando las mujeres a lo largo de las diversas reuniones que hemos tenido, cada vez que veíamos la posibilidad de un ajuste en alguna comunidad o de un posible retroceso, empezamos a ver pues que podían haber determinados derechos que se conseguían, que se retrocedían, aunque desde el Partido Socialista realmente pues siempre lo defendíamos y aguantamos la mecha. Pero también vimos cómo después eso se transformó en un cuestionamiento de las bases de las políticas de igualdad, ¿no? Y yo creo que hoy en esta conferencia tenemos que reivindicar que el momento, esta es la conferencia que es el momento y el marco precisamente para comprometernos y para reivindicar no prioridades, no políticas concretas, sino que de nuevo nos renovemos el compromiso de todos los socialistas con nuestra identidad, con nuestros valores y con nuestros principios. Principios de justicia social, igualdad de oportunidad y, como no podía ser de otra manera, con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso que, puesto en la práctica, durante mucho tiempo nos ha dado la credibilidad necesaria para conseguir el apoyo y la confianza de toda una mayoría de la sociedad española y nos ha permitido ir transformando esta sociedad y, sobre todo, en los últimos años, a las mujeres, la vida de las mujeres. Por lo tanto, reivindiquemos en esta conferencia principalmente de nuevo nuestros valores y digamos alto y claro que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es nuestra seña de identidad irrenunciable. Como sabéis, salir de la crisis va a suponer cambiar reglas del juego y creo que debemos aspirar a construir un nuevo modelo de sociedad más justo, más igualitario entre hombres y mujeres, porque lo contrario, como digo, sería renunciar a nuestros principios. En esto es donde realmente nos diferenciamos, en estos principios donde nos diferenciamos del electoralismo de género que, digamos, hace el Partido Popular. Bueno, Alfredo, compañero, las mujeres nos miran, confían en nosotros, además quieren seguir apoyándonos, según nos dicen las encuestas, quieren seguir apoyándonos y creo que debemos, como ya decía, comprometernos de nuevo y hacerlo desde la defensa de la democracia y desde los principios que la sustentan, en la participación, de la representación de la inmensa mayoría de la sociedad, que nos sintamos todos representados
pues la educación en valores democráticos, la participación en la toma de decisiones, y en todo ello yo creo que, bueno, reivindiquemos hoy de nuevo y recordemos que las mujeres somos más del 50% de la población española, y reivindiquemos pues esto en los diferentes puestos de decisión y en todos aquellos lugares donde corresponda poner a alguna persona, que seamos lo mismo, el mismo número al menos, mujeres y hombres. Bueno, decir que no voy a reivindicar ninguna medida, solamente decir que las mujeres quizás la medida más importante a reivindicar sea el estado del bienestar como garante de la igualdad de oportunidades. Las mujeres quizás en estos tiempos es la principal bandera que debemos coger desde la defensa de lo público y de una fiscalidad progresiva y equitativa. Eso es lo que nos garantizará mantener lo conseguido y seguir avanzando. Nada más. Reivindicar por último el feminismo como movimiento transformador durante muchísimas generaciones, que no es la antítesis del machismo, sino la búsqueda de la igualdad, y quiero hoy ilusionar a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años han venido detrás de la lucha de cada uno de los derechos que nos han transformado la vida a las mujeres. Esto es un momento de nuevo de cambio, de oportunidad, y solamente pido esa ilusión y ese apoyo, y por supuesto, Alfredo, gracias por tu compromiso. Bueno, vamos a ir rápido. Le voy a dar ahora en un segundo la palabra a Micaela Navarro, pero antes no quiero dejar de decirlo porque está aquí, está con nosotras, quien yo hace tiempo que elegí como maestra y maestra de muchas de nosotras. Está aquí Carlota Bustelo. Bravo. Bueno, y ahora Micaela, una lideresa total de las mujeres del PSOE. Bueno, yo creo que después de lo que le ha dicho a Carlota Bustelo, después de que miremos a Carlota Bustelo no solo es tu maestra, yo creo que es la maestra y es el ejemplo de muchas mujeres y de muchos hombres de este partido. Carlota Bustelo es la única mujer que conozco que dijo un día: si no hay otras, yo tampoco voy. ¿Verdad, Carlota? Pues creo que hay que recordarlo. Si no hay más, yo tampoco voy. Porque ese es un principio, desde luego, del que no vamos a hablar hoy. Me parece que no podemos perdernos en eso, pero creo que es importante esa teoría que me habéis escuchado muchas veces, que todas y todos debería ser una cadena mixta, pero no siempre es mixta. Pero sobre todo todas formamos parte de la misma cadena. Da igual donde esté el eslabón más fuerte, si aquí, hoy puede ser el más fuerte este, mañana puede ser este. Lo importante es que no se rompa la cadena y que ningún eslabón crea que es más importante que los otros, porque en el momento que hay un eslabón que cree que es más importante que los otros, se desliga de los demás. Cuando los demás ven que está desligado, lo apartan, se cae y no hay quien lo recoja. Pero, en fin, no venimos a hablar de eso hoy. Yo creo que hoy es un día importante porque no solo venimos a escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba, sino a que Alfredo Pérez Rubalcaba nos escuche. Y como creo que lo importante es que escuche sobre todo y especialmente a aquellas mujeres, y no vaya a poder ser todas, me vaya a permitir que os agradezca también, como hacía Soledad, y como creo que lo hará Leire, que os agradezca a todas aquellas y a todos aquellos también, pero sobre todo a todas aquellas que habéis venido de muy lejos solo para estar aquí el tiempo que dure este foro, Alfredo, y quiero que lo sepa. Hay muchas mujeres que ni siquiera son militantes del partido, pero que están aquí porque quieren saber qué le espera en ese futuro cercano, porque saben, y sabes que te lo dije no hace mucho en Jaén, porque saben que eres una persona que no te comprometes con lo que no estás seguro de cumplir. Lo saben y tienen confianza en eso y quieren escuchártelo decir. Por eso creo que es importante que lo escuchemos a él, pero también es muy importante que la escuchemos a ella, que tú la escuches a ella. No es que las mujeres queramos estar, es que tenemos que estar. Es que es así de claro. Y Elena decía que a veces tenemos la sensación que vamos como en una bicicleta que cuando deja de pedalear te la pega.
y a veces hasta pedaleando, que es lo más grave de todo. A veces hasta pedaleando. Pero yo voy a terminar, porque si no, pues estaría yo contradiciéndome, y yo no me contradigo casi nunca. Es muy difícil hablar 3 minutos o 5 minutos, pero bueno, yo voy a terminar volviendo a decir algo que creo que decimos mucho, que está en nuestro ideario, pero no siempre en la hoja de ruta. Digo en nuestro ideario como PSOE. Ninguna empresa desperdiciaría el 50% del capital. Esta es una teoría que he aprendido también de mi presidente Pepe Griñán, de que hay que aprovechar las capacidades del 100% de la población, no solo por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de eficacia, por una cuestión de economía, por una cuestión de absolutamente todo. ¡Qué absurdo! Si cualquier persona, que tenemos 2 manos, solo utilizáramos una, ¿no? Estaríamos desperdiciando la mitad de nuestras capacidades. Pues eso hacemos cuando no aprovechamos a más de la mitad de la población, que son mujeres, en las que hemos invertido, igual que en los hombres, desde esa perspectiva de género que no siempre se entiende bien, en educar, en formar, en poner en la misma rampa de salida, pero que luego en el día a día tienen más obstáculos que la otra mitad de la población. Yo conozco tu compromiso, Alfredo, lo sé, porque lo sé desde que te conozco y porque te lo he escuchado también ahora, desde que tienes ese compromiso dentro del partido. Pero me gustaría que esta tarde se lo diga a las mujeres como tú dices las cosas, mirando a la cara y con ese compromiso claro. Sabes que te lo he dicho muchas veces, si no, no te lo diría. No te diría lo contrario, pero tampoco te diría esto porque no me gusta. Y por eso me gusta lo que haces y por eso tienes mi total apoyo, porque eres como a mí me gusta que sea la gente, que mira de frente y a lo que puede decir que sí le dice que sí y a lo que puede decir que no, a lo que no puede le dice que no, aunque no te guste de entrada. Gracias, Alfredo, pero sobre todo gracias a todas aquellas que habéis venido de muy lejos para estar aquí esta tarde, para saber de primera mano el compromiso que este hombre, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene con esta sociedad, en la que no podemos excluir a nadie. Nosotras sabemos muy bien lo que es estar apartadas, si no excluidas, por lo menos apartadas. Y lo que no vamos a permitir tampoco es que se excluya a nadie. Pero, desde luego, no queremos seguir quedándonos atrás. Gracias, Alfredo. Bueno, ahora tiene la palabra la ministra de Igualdad. Muy bien, así me gusta. Bueno, cuando entramos en este acto ha dicho un gran aliado de la igualdad, que es Pepe Griñán, los actos de las mujeres siempre son más alegres, ha dicho. No solamente creo que son más alegres, Alfredo, sino que creo, y lo vas a notar, de todos los actos de la conferencia, siempre son los que más fuerza, o al menos a mí más fuerza, me transmiten. Cuando he tenido el privilegio de recorrer el mundo, me he dado cuenta de 2 cosas. Una, que la desigualdad tiene el mismo rostro en todos los países, en todas las culturas, y no tiene fronteras. Pero también que no hay motor de cambio más imparable que la fuerza de las mujeres. Y eso lo he visto en lugares muy difíciles, en lugares donde la esperanza es algo a lo que aferrarse cada día. Por eso creo que es muy importante lo que hoy vas a decir aquí y lo que las mujeres te van a transmitir. Empezamos este sueño progresista hace 8 años gracias a muchas mujeres que confiaron en nosotros. Y eso nos permitió llevar al Parlamento la primera ley integral contra la violencia de género y acabar el periodo legislativo diciéndole a las mujeres rurales que también tienen derecho a tener una propiedad. Y acabaremos con más medidas, pero tenemos que volver a comprometernos porque corren tiempos difíciles. Habla Alfredo de lo urgente y es muy urgente que atendamos a esas mujeres que en estos momentos, mientras estamos aquí, están sufriendo humillación y dominación. Que mejoremos todavía más y perfeccionemos todavía más el sistema de protección de la violencia de género. Es urgente que atendamos a las mujeres mayores de 45 años que hoy, en este momento, están en el desempleo y tienen muy pocas oportunidades para encontrar trabajo. Hablas también de lo importante. Lo decía Micaela, no hay nada más caro para una sociedad
más caro para una sociedad que derrochar la mitad del talento, la mitad del poder y la mitad de la capacidad de una población. Hablas también de lo nuestro, y la igualdad siempre ha sido lo nuestro. Gracias, por cierto, a las organizaciones feministas y de mujeres. Y tiene que seguir siendo lo nuestro en cada decisión, en cada política que pongamos encima de la mesa, en cada propuesta que lances, como sé que lo haces, en cada equipo que seleccionemos, a la hora de configurar candidaturas, a la hora de configurar programas, a la hora de lanzar nuestro proyecto y de lanzar tu proyecto a la sociedad. Y hablas también siempre de lo que nos piden. Hemos hablado esta mañana y vamos a hablar de reforma electoral y de democracia. No hay democracia si las mujeres no estamos ni en los parlamentos ni en las candidaturas. Sé que tú lo tienes más presente que nadie. Y sé también que las mujeres que dirigen el partido y que su papel es tremendamente importante, Elena, sé que estáis haciendo una batalla titánica para que eso sea así. Pero no nos confundamos, no podemos hacer un debate de más democracia dejando aplazado lo más importante, que la mitad de la población esté representada donde debe estar representada. Por eso, Alfredo, como conozco tu convicción, solo una alerta. Hablaba Elena de esa bicicleta. Y en esa bicicleta nos van a pinchar las ruedas, vamos a encontrarnos a veces gravilla y otras veces muros. Y muchos más en estos días en los que algunos se encuentran en la crisis, la mejor coartada para cargarse la igualdad. Empezarán por los foros de participación de las mujeres, porque son caros, por las estructuras de igualdad, porque son un derroche, por los cursos de formación de las organizaciones de mujeres, porque no nos lo podemos permitir. Acabarán recortando, como están recortando otras políticas sociales, las políticas de igualdad, y derogarán aquellas leyes, no solamente que nos hacen más libres, sino que son más eficaces. Porque cuando hablan de derogar la ley que permite a las mujeres decidir la interrupción voluntaria de su embarazo, están cargándose la eficacia de una ley que por primera vez ha reducido el número de embarazos no deseados en este país. Por tanto, Alfredo, amenazas importantes, presentes, tenemos que tenerlos más claros que nunca. Y como dijo Felipe, a la defensiva no, a la ofensiva, a plantar cara a aquellos que se quieren cargar todos estos años de igualdad. Mil gracias. Ya no tengo voz. Te han quitado. Pero tengo que volver a decir algo. Bueno. Hola. Toma. Sí, no, es que tengo que decir quién. Ya está. No. ¿Quién va a hablar? Voy a decir las 4 que van a hablar y os vais pasando la palabra, ¿vale? Para no tener que a cada rato interrumpir. Primero va a hablar Carmen Alborg, luego va a hablar Purificación Causa Pie, luego Marisa Tena y luego Silvia Cano, que es que no... ¿Dónde está? Y luego Silvia. Os vais pasando la palabra, ¿vale? Y luego ya interviene Alfredo. Bueno, yo voy a ser súper breve. Yo creo que el feminismo y el socialismo han mejorado el mundo y por eso nos sentimos a gusto siendo feministas y siendo socialistas. Queridas amigas, las leyes a las que ha hecho referencia Leire han sido el producto también de un constante diálogo con las asociaciones de mujeres y eso lo tenemos que mantener, lo tenemos que intensificar. No podemos confundir el feminismo con el mujerismo. Hay muchas mujeres del Partido Popular que representan, que están en lugares de representación, pero jamás las oímos hablar de políticas de igualdad. Y eso no puede ser porque eso no es compromiso. Y nada más, solo decirte que yo tengo muchísima confianza en ti, que eres estupendo, que lo has demostrado a lo largo de tantísimo tiempo y que lo vas a seguir demostrando y que este país no se puede perder un presidente del gobierno como tú. Por eso he lanzado un lema, porque también me gusta que sea a lo grande, porque nuestro único límite es el cielo, que es entusiasmadas con Rubalcaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, por darnos la palabra. Creo que tenemos que dejar claro que las mujeres estamos en este momento muy preocupadas con esos recortes a los que se refería Leire, muy preocupadas porque las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular nos están demostrando su verdadero proyecto, un proyecto de recortes sociales.
Y las mujeres necesitamos el estado del bienestar, necesitamos un Estado que siga avanzando, por ejemplo, como ha avanzado en los últimos años, con mejores pensiones para las mujeres mayores, que nos ha permitido que muchas salgan de la pobreza, o con más derechos sanitarios, con más educación, más escuelas infantiles, más derechos de cuidado con la ley de dependencia. Necesitamos seguir avanzando por ahí porque somos más vulnerables, porque la historia de la desigualdad de las mujeres nos ha hecho muy vulnerables. Creo que eso es un elemento fundamental. Pensábamos hace poco que no tendríamos que estar defendiendo esto, que era básico. Pensábamos que lo habíamos superado y hoy lo vemos amenazado. Por eso tenemos que pedirte ese compromiso que sabemos con el estado del bienestar, pero además queremos que hagas ese compromiso con esa perspectiva de género, porque el estado del bienestar nos permite herramientas para la conciliación, nos permite más escuelas infantiles, nos permite más servicios de atención a las personas mayores, a las personas con discapacidad, y además nos va a permitir que las mujeres tengamos más opciones para el empleo, para tener mejor situación laboral, para romper la brecha salarial, más igualdad en el empleo. Por eso necesitamos este compromiso y necesitamos hacerlo defendiendo, como te decía, cosas que pensábamos que habíamos superado, cuestiones que de nuevo tenemos que recordar que son fundamentales del proyecto socialista y del feminismo. Ahí es donde nos encontramos. Por lo tanto, estaremos apoyando sin duda desde ese compromiso y desde esos principios y valores. Muchas gracias. Y tenemos ideas que no cuestan dinero. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de las que decía Micaela que venimos de lejos solo para compartir este momento y, por tanto, le agradezco enormemente que nos deis la oportunidad de este foro, de poder aquí comentar un poco lo que opinamos, lo que pensamos, de tenerte en la cercanía para que nos cuente y que después podamos transmitir, seguro, que todas esas ideas y todas esas ilusiones con las que vamos a salir esta tarde. Bueno, yo me veo un poquito obligada a irme a lo concreto casi, después de lo que se ha dicho aquí en general, que lo comparto prácticamente todo. Y en ese concreto yo te quería trasladar un poquito lo que es nuestra experiencia, de cómo nos sentimos y de cosas que creemos que es necesario extraer un nuevo compromiso. Y son cosas tan concretas como un poco analizar cuáles son los avances que afortunadamente a todas esas reformas legislativas que hemos ido haciendo se han dado igualitariamente en las relaciones entre mujeres y hombres, sobre todo en las relaciones dentro del ámbito de lo privado, en las relaciones familiares. Pero ahora corremos el riesgo de que todos esos avances que se han ido dando se vayan convirtiendo en una lectura distinta y no esté sirviendo para el objetivo que se pensó, sino para otro muy contrario. Y estoy pensando en situaciones del derecho de familia, como es la custodia compartida. La custodia compartida es verdad que ahora las relaciones de pareja son más igualitarias y que, por tanto, en los momentos de ruptura y de crisis, esas relaciones, digamos que tienen que tener un premio al consenso, que puede ser la custodia compartida. Pero la realidad que tenemos es otra, y es que no es tan clara que esa igualdad sea real en el ámbito familiar y que haya esa corresponsabilidad. De tal manera que en la práctica se está convirtiendo en ocasiones en un instrumento de presión, por no utilizar otra palabra, hacia las mujeres para que acepten sistemas que no son los más adecuados. Por eso entendemos que es un riesgo dejar esa cuestión en blanco, dejarlo al criterio judicial, y creemos que es necesaria una revisión del derecho de familia que contemple la custodia compartida como premio a las situaciones más igualitarias, pero que no permita de ninguna manera el instrumento de presión que hoy se ha convertido. Y también quería arrancarte dos compromisos más. Uno, seguir afianzando la ley contra la violencia de género. Es necesario seguir trabajando en ella y no en ningún momento rendirnos por las miles de circunstancias que hay y por las miles de obstáculos que se nos están poniendo desde fuera. Y el otro es en el compromiso por la ley del aborto. Creemos que en estos momentos estamos en serio riesgo de que haya comunidades autónomas donde el aborto no se pueda practicar en los centros sanitarios públicos, donde se está interpretando la ley en un sentido restrictivo hacia los derechos de las mujeres y que, por encima de todo, el derecho de las mujeres a decidir tiene que ser una bandera que te pido que cojas tú, que la llevemos todas de camino, y que la igualdad entre mujeres y hombres nunca sea una materia que podamos decir que rechazamos o que por lo menos la dejemos en un segundo nivel. Muchas gracias.
Buenas tardes. Yo vengo desde Baleares y un poco en relación a los comentarios que ha hecho la compañera. Como persona joven, uno de los temas que me preocupan es la incidencia de la violencia de género, sobre todo entre las chicas jóvenes. Tenemos estudios planteados por el Ministerio de la Mujer, estudios recientes entre la población adolescente, que nos están diciendo que se están reproduciendo determinados roles sexistas, homófobos, y que hay un porcentaje de chicas y chicos que justifican el sexismo, que justifican la violencia. Las cifras del año pasado nos están demostrando que un 30% de las chicas asesinadas tenían entre 16 y 30 años. Es decir, estamos hablando de una generación de chicas jóvenes, como yo, nacidas en democracia y que, sin embargo, están siendo asesinadas en manos de sus compañeros. Y pienso que, además, Alfredo, él es una persona comprometida con la educación. Creo que ahí está el gran caballo de batalla. Tenemos una gran ley, pero cuando el daño está hecho, tenemos que prevenir desde las escuelas, trabajar la coeducación y, sobre todo, también poner remedio a determinadas prácticas que se pueden dar en determinados centros porque no están cumpliendo con los objetivos marcados por el Ministerio de cumplir con los contenidos mínimos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sabemos que el PP orquestó toda una campaña para hacer una objeción de conciencia masiva. Le salió el tiro por la culata cuando el Tribunal Constitucional le quitó la razón, pero a día de hoy vemos que en algunos centros de determinada ideología no se está cumpliendo con estos contenidos. Sin ir más lejos, hoy en Baleares vemos una resolución del Tribunal Superior de Justicia que dice que el Govern puede concertar con colegios del Opus Dei que están segregando explícitamente a niñas y a niños. Como no pudimos aprobar nuestra ley en Baleares, pues desgraciadamente se van a tener que sostener con fondos públicos este tipo de centros. A mí me gustaría que esto fuera un punto prioritario de cara a la próxima legislatura. Y como esta semana ha sido el Día Internacional por la despenalización del aborto libre, es muy preocupante las declaraciones de Ana Pastor, que nos quieren llevar al pasado. No sé yo si al pasado donde teníamos que salir al extranjero para abortar, al pasado donde había inseguridades jurídicas y lagunas donde teníamos que alegar cuestiones psicológicas para poder abortar. Desde luego es un mecanismo de control y de presión social contra las mujeres y que vulneran desde luego nuestros derechos humanos. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero es agradeceros vuestra presencia aquí, a las que sois participantes en la conferencia, por supuesto, mucho más a quienes han venido de fuera, incluso de lejos, para escucharnos, para estar con nosotros. Esto sabes que es un proyecto colectivo y así lo concibo. Estoy encantado, creo que es un acto bien bonito. ¿No se me oye? No, es que estoy más cómodo ahora. Si chillo más, vale. No me voy a levantar, no. No, que levantes la voz. Levantaré la voz lo que pueda. Pepe. Pepe tiene una ventaja, dice, chilla más. Él como es cantante de ópera. Claro, el tipo tiene un chorro de voz, ¿no? Pero los demás ya andamos un poco apurados, ¿no? Bueno, os decía, os habéis perdido la parte protocolaria del agradecimiento, que en este caso me sale del corazón, por tanto es algo más que protocolaria, pero es agradecimiento. Hoy hace exactamente 80 años, hoy, que las Cortes Españolas decidieron dar voto a las mujeres. 80 años, 1 de octubre. Por tanto, es un buen momento para recordar, para echar la vista atrás, que siempre está bien, y aquí lo han hecho distintas compañeras de las que han hablado, y sobre todo para echar la vista hacia adelante, que es lo más importante, lo que nos reúne en esta conferencia, mirar hacia adelante. Y fijaros que lo que se dijo en aquel debate, casi podríamos reproducirlo ahora. Casi, ¿no? Desproveer del voto a las mujeres es una cosa inmoral, es inmoral, es injusta y es estúpida, como recordaba Micaela, es estúpida, es desplazar, es sacar de la sociedad al 50%, a más del 50% de sus participantes, es estúpida.
cuando se habla tanto de productividad y de eficacia y de eficiencia, que son palabras que han entrado en nuestra vida como un cañón, ¿verdad? Estamos todo el día y pues eso, eficiencia, productividad, eficacia. Es ya un clásico en nuestro discurso el decir que en 30 años en la universidad han cambiado las cosas tanto. ¿Os acordáis de los porcentajes? ¿Os acordáis los que os acordáis? Que algunos aquí hay que se acuerdan como yo. Los porcentajes que había de mujeres estudiando, cómo estaban las carreras distribuidas, las había carreras femeninas y otras que no lo eran. ¿Os acordáis de todo esto ya? Eso. Hoy hay más mujeres que hombres, tienen mejores resultados y acaban antes las carreras. Por tanto, si siempre ha sido una estupidez en términos estrictamente cuantitativos, Micaela, hoy lo es cualitativamente. Es que rechazar ese talento es un disparate, es una estupidez. Pero es verdad que hoy también celebramos el Día de las Personas Mayores y aquí hay algunas personas que no son mayores, llevan mucho tiempo luchando por la igualdad entre las mujeres y los hombres. Muchas. Ha citado Elena a Carlota, que está detrás de mí, está Paz al lado suyo, está Ana María aquí, en fin, muchas. Creo que es el momento de darles un aplauso. Que es la forma en la que en nuestro país agradecemos las cosas. Y es verdad que hablaba Elena de Carlota. Carlota ocupó puestos importantes en los primeros gobiernos de Felipe, que trataron simplemente de quitar el franquismo de la legislación en este tema y hicieron mucho, y Carlota muchísimo, en un momento difícil en el que esto se entendía mal hasta en el PSOE. Hasta en el PSOE. Ahora hablaré un poco del PSOE, no creáis, no. Ya sé que lo sabéis. Ahora hablaré un poquitito del PSOE. Es verdad que luego se ha recordado aquí, ha habido un gobierno de Zapatero que puso esto en el corazón mismo de la acción de gobierno, en el corazón mismo. Hizo un gobierno paritario y un buen debate. No hay nada mejor cuando uno tiene una causa justa para defender que un buen debate social. No hay nada mejor. Entonces, yo creo que el debate sobre el gobierno paritario y ese debate de si por qué había que hacerlo obligatoriamente, si de lo que se trataba es de que fueran los mejores, esos debates son fantásticos. Cuando uno tiene la razón, cuando la causa es justa, no hay nada mejor que un buen debate. Yo le agradezco mucho a José Luis lo que ha hecho. Luego hablaré de la política, de la pedagogía, de los políticos, que es muy importante, ¿no? Es cierto que se hizo la ley, la primera que aprobamos contra la violencia de género. Es una ley importantísima. Ya sé que hay datos terribles, no me lo tenéis que recordar porque he estado 5 años al frente de ese asunto y hay datos tremendos, pero me esfuerzo mucho por explicar que ha sido importantísima la ley, importantísima. Queda mucho por hacer, todo eso, importantísima. Es decir, porque es verdad que vemos la parte de arriba de la pirámide, que es muy dolorosa, es las mujeres asesinadas, es tremendo y es cierto que oscilan, pero no acabamos de dar un bajón, ¿no? Oscilan 60, 70, pero debajo de esa pirámide tremenda hay muchísimas mujeres que sin ley seguirían oprimidas, reprimidas, atemorizadas, metidas en sus casas o en sus cuartos. Muchas mujeres, cientos de miles de mujeres que gracias a la ley han dado un paso adelante y han ido a denunciar la situación y que gracias a la ley han encontrado un policía, un guardia civil, un mozo de escuadra, un policía local, un asistente social, alguien que las ha escuchado y se ha puesto manos a la obra. No os puedo, perdonadme, pero Elena me lo ha oído contar, pero tengo que contarlo. Yo he estado encima de este tema mucho. Yo creo que algunos debéis visitar las comisarías españolas y los cuarteles, no para ver las unidades de la droga y tal, que eso ya lo dicen las películas, no, para ver las unidades que se encargan justamente de proteger a las mujeres maltratadas o que tienen, para ver a los policías con las listas de los teléfonos y que te digan: a Patricia la llamo todas las mañanas porque lo está pasando muy mal. No, Ana lo lleva un poco mejor, además su marido está lejos, le tenemos... ¿no? Para que veáis cómo hay gente encima de este asunto. Son cientos de miles de mujeres que no hubieran salido de una situación tremenda de opresión y de miedo, que gracias a esa ley han salido. Por tanto, digámoslo con claridad, es decir, es verdad que hay asesinatos,
Es verdad, luego hablaré de la educación, que hay incluso algunos retrocesos. Es verdad, pero la ley ha sido importantísima para concienciar al conjunto de los ciudadanos de que eso está ahí, importantísima para poner manos a la obra. El Estado, las administraciones autonómicas, las locales, muchas asociaciones, ha dado carta de naturaleza a todo un proyecto social de rechazo virulento, frontal, de la violencia contra las mujeres. Y eso está ahí, son cientos de miles de personas que hoy son mucho más libres. Por tanto, tengo que deciros que tenemos que estar muy satisfechos de esa ley. Que queda mucho, pero de verdad, los datos son apabullantes, muy satisfechos de esa ley. Hizo una ley de igualdad, que por cierto el PP recurrió con nocturnidad y alevosía, no se atrevió mucho, ¿os acordáis? Que sí, que sí, no, que sí, en fin, no. Muchas cosas ha hecho José Luis, muchas cosas. Y sobre todo eso, lo que os decía, el debate. Ha hecho una ley de dependencia, que es verdad que no está pensada para eso, pero que también es eso, no nos engañemos. Está pensada para atender a los que no pueden valerse por sí mismos. Pues bien, no se podían valer por sí mismos, pero alguien les ayudaba a valerse, y generalmente eran las mujeres. Por tanto, es verdad que su objetivo no era ese, pero qué duda cabe que también ha ayudado a eso. Los permisos de paternidad, que una vez más es una medida, con Jesús le discuto mucho, es una medida muy buena y muy pedagógica y muy política en el mejor sentido de la expresión, muy política, que obliga a una reflexión, y es que los padres son dos. Es verdad que biológicamente hay una madre y un padre, pero no está escrito en la biología, aunque desgraciadamente un poquitito en nuestro ADN sí, que uno tenga que ocuparse más que otro, ¿no? Eso es lo que pone encima de la mesa este tipo de políticas. Por tanto, yo creo que a Zapatero le tenemos que agradecer que haya puesto este tema en la agenda política en primer lugar. Eso es lo que ha hecho, más allá de las leyes, de las medidas, son muy importantes, que lo haya puesto en la agenda política y que se discuta de esto y que se hable de esto. Os diré más, en la agenda política europea, porque es verdad que de esto se habló mucho en Europa. Os hablaba antes de violencia de género, no quiero, digamos, monopolizar el tema por ahí, pero no hay estadísticas de violencia de género en Europa, no las hay. Nadie se ha preocupado de saber lo que pasa. Hay un estereotipo según el cual el sur parece que es peor que el norte. No, es más exuberante, pero me temo que no, que los datos son tremendos, pero no hay estadísticas. ¿Y sabéis qué pasa? Que tiene que haber estadísticas, porque la estadística es una forma de focalizar un problema. Cuando hay estadística hay alguien que pregunta por la estadística, y alguien que pide responsabilidad política por la estadística, y alguien que se ocupa de esa estadística. Por tanto, claro que es importante que la haya. Ese es un debate que hemos llevado a Europa, nosotros, los socialistas españoles, lo hemos llevado a Europa una y otra vez. Por tanto, se ha hecho mucho, pero es verdad, más que queda mucho por hacer, que queda mucho, lo que decía Elena es verdad, lo de la bicicleta, es completamente cierto. Es que en esto, si no avanzas, retrocedes. Si no estás encima, sale no sé si es la biología, me parece un poco excesivo, pero casi, sale, reaparece. Y por tanto hay que estar siempre encima, siempre dándole pedales a la bicicleta, a veces para avanzar no mucho. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues hemos hecho muchas leyes, pero es verdad que si miramos lo que pasa en la sociedad, pues algunas se han aplicado y otras no tanto. Por ejemplo, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, un 26%. Es un disparate. Y si tenemos en cuenta que estudian mejor que los hombres, es un doble disparate. Las mujeres tienen el 70% de los contratos a tiempo parcial. Cuando miras los grandes cuerpos del Estado, los catedráticos, mira por dónde, solo el 10% de los catedráticos son mujeres, catedráticas, solo mujeres, el 10%. Si vas a los medios de comunicación, ni te cuento. O a los consejos de administración del IBEX, que nos preocupamos de meterlo en la ley de igualdad, ¿os acordáis? Pero fuimos prudentes, porque dijimos, hombre, no se puede establecer por ley un porcentaje, qué disparate vamos a hacer, procurarán. Pues no han procurado casi nada. Es así. Por tanto, fijaros, yo os diría, ¿cuál es el primer compromiso que yo haría esta tarde aquí? Pues el primer compromiso es algo tan elemental como conseguir que lo legal pase a ser real. Es así, que lo legal pase a ser real. Ese sería el compromiso. Es verdad que para eso hay que hacer quizá algunos cambios legales. Y es verdad que quizá debemos darle vueltas a ese procurarán, y luego diré al final alguna cosa de eso, porque igual sencillamente es que no
que no basta con procurarán. Entonces, bueno, pues si no ha salido, pues se vuelve a intentar de otra manera. Es cierto. Es cierto que hay que hacerlo. Hay que hacerlo en muchos sitios, también en nuestra casa. Ay, amigo. Lo legal, real. Y es verdad, se ha escrito mucho sobre listas y tal. Sabéis que solo he pedido una cosa, solo una. Y solo voy a defender una cosa, y la voy a defender, Micaela, ya sabes. La voy a defender. Y es que tenemos que tener más cabezas de lista que en las anteriores listas. Tenemos que avanzar. No podemos retroceder. Tenemos que avanzar. Porque, claro, es que no se trata de repartir los espacios. Es otra cosa distinta. Es el poder. No se trata de que estén a nuestro lado. Se trata de que estén en nuestro sitio, que es un poquitito distinto. Que es un poquitito distinto. Por eso hay que decirle a los compañeros que vamos a darle una vueltita a las listas, vamos a llevarnos bien en este asunto. Y es verdad también que estos días que hablamos mucho del estado del bienestar, hay una cosa que conviene que digamos una y otra vez, que nada es irreversible, nada, absolutamente nada. Bueno, alguna cosa sí. Pero todo es biológico. Todo lo que es irreversible tiene que ver con la termodinámica. Esa es otra faceta de mi vida que tengo muy olvidada. Nada es, en política, en la sociedad, nada es irreversible. Tú dejas de pintar un hospital o una escuela y al cabo de 2 o 3 años ya no es el que era, ¿no? Tú desactivas a un profesor o a un médico y le desincentivas y claro que se nota. Y recuperar eso, ¿sabes?, es muy difícil, también en esta materia. Hay que agradecerle, no obstante, al PP que en esto haya sido claro. Aquí no hay ni dependes, ni ya veremos, ni después veremos, de momento no, aquí no, aquí han sido nítidos. La ley del aborto fuera, lo han dicho. Es un dislate. Pero sobre todo, fijaros, ¿sabéis?, es un ejercicio enorme de hipocresía y de cinismo. Y que me perdonen el lenguaje, que ya dirán, está insultando, decía que no iba a insultar. Bueno, esta ley que hemos hecho es mucho mejor que la que había. ¿Sabéis por qué es mejor? Porque es real. Porque la que había, todos sabemos por qué la hicimos, cómo la hicimos, con qué restricciones de todo tipo, hasta morales, si me apuráis, ¿no? Y es verdad, hicimos lo que hicimos y acabó en lo que acabó. Pues al final las leyes se van desfigurando y perdió una parte del sentido que tenía inicialmente. Esta pone las cosas blanco sobre negro. Esta lo que hace es decir la verdad. La verdad, por cierto, como en todos los países de Europa, si es que esta ley nos ha homologado en esta materia Europa. Entonces, ¿qué tienen contra esta ley? ¿Qué tienen contra esta? ¿Por qué no modificaron la otra? Si esta es mejor, si esta es mucho más justa, si esta dice la verdad. La otra estaba llena de triquiñuelas y de trampas. Entonces, ¿por qué la otra no la derogaron? ¿Lo recordáis? Y quieren derogar esta, que es infinitamente mejor. ¿Cuál es el debate de fondo? ¿Lo veis? ¿No? Es que no lo... Hay algo ahí de... Ha salido ya con la píldora poscoital y la receta. Pero Trini, si ha sido un éxito. Pero si ha sido un éxito. Si es verdad que la gente la utiliza responsablemente, si nadie lo utiliza con carácter de anticonceptivo, no es verdad, se utiliza con responsabilidad, si no ha habido ningún problema. ¿Sabéis lo que ha habido? Se han impedido muchísimos embarazos de adolescentes no deseados. Eso es una tragedia. Se ha impedido una tragedia. ¿Qué tienen contra eso? Bueno, pues ahí están. Lo han dicho, eso sí, ahí no hay dependes, ahí. Por tanto, claro que se puede retroceder. Claro. También se puede avanzar y nosotros tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar, por ejemplo, en esto de las cuotas. Es muy discutible. Lo que voy a decir, admito que tiene discusión. Ojalá la haya, porque si la hay, la ganaremos. Es verdad que os lo decía, en la ley pusimos cuando los consejos procurarán, pero no ha funcionado. Es que al ritmo que vamos, dentro de 100 años estaremos donde estamos. Esto del cambio... Esto de la igualdad va a ritmos geológicos y se le deja estar, claro, no avanza. Por tanto, hay que cambiar la ley, porque no ha funcionado. Han pasado 4 años y no ha pasado nada, ¿no?
un punto se ha debido mover. No ha pasado nada, hay que cambiar la ley, hay que poner, donde pone procurarán, hay que poner que lo harán. Luego haremos un calendario, no somos gente irreflexiva que queremos obligar a las empresas, no. Pero la experiencia nos demuestra, y tenemos 4 años, que esta no ha funcionado. Por tanto, si gobierno, la cambiaré. Y pondré que lo tienen que hacer. Y haremos un calendario. Nada irracional que se pueda hacer, Micael, un calendario. Por cierto, tampoco es una idea genial. Genial sí, original, porque Bélgica lo acaba de hacer. Un país como Bélgica lo acaba de hacer, porque Suecia lo tiene. Bueno, con ritmos, no obligando a nadie a hacer cosas que sean ilógicas, pero hay que meterle marcha a este asunto porque si no, no avanza. Un segundo tema que me preocupa, la conciliación, el 03, porque es verdad que ahí sí que se puede actuar. Ahí sí que se puede actuar. Y es cierto que más allá de impedir que haya retrocesos en la dependencia, que serían tremendos para todos, pero también para las mujeres, pues podemos avanzar mucho en el 03, que además tiene ventajas educativas. Es evidente para cualquiera que sepa un poco de educación que las desigualdades se empiezan a corregir desde muy pequeños, que cuanto antes ataquemos el problema de la desigualdad familiar, que es uno de los orígenes de la desigualdad educativa, es tanto mejor. Que eso no significa obligar a nadie, que es voluntario, que los padres llevan al niño al colegio, a la escuela infantil cuando quieren, pero qué duda cabe que tener esa oferta es una posibilidad para las familias y una posibilidad de conciliar que está ahí, que funciona, y por tanto hay que hacer un trabajo, hemos hecho un esfuerzo, hay que hacer más, mucho más. Tenemos un porcentaje de cobertura alto del 35-36%, que está muy bien, pero tenemos que ir mucho más allá y hay que evaluarlo y medirlo y hay que decir vamos a hacer tantas plazas y vamos a hacer tantas plazas. Y además diremos de dónde lo vamos a sacar, aunque algunas veces no sea políticamente correcto, porque lo de esta mañana, ¿no? Pero es así. ¿Sabéis la ventaja que tiene? Que es la verdad. Que es la verdad, que nadie da duros a pesetas. Es la verdad. Que hay que pedirle esfuerzos a la gente, que hay que pedir esfuerzos. Y termino ya. Estos 2 compromisos, pero uno, el más importante, que es el que tiene que ver con la política. Yo creo muchísimo en la política, muchísimo. En eso, ¿verdad, Pepe? Somos absolutamente iguales. Creo mucho en la política, creo mucho en la capacidad de los políticos de hacer pedagogía, muchísimo. Creo que tenemos una influencia enorme. Creo, como decía Elena, cuidado con los retrocesos. Te voy a explicar. Hablabas de la educación. Es verdad. Yo, fíjate, reconozco que pensé que en educación ya lo teníamos todo hecho. Y, sin embargo, no es así. Los últimos datos que he visto, y los miro por digamos, la cosa profesional que me tira, demuestra que no ha avanzado la coeducación como creíamos. Pero tampoco los valores, Cuidado, se lo dije al ministro de Educación, cuidado, que aquí no hay un avance. En definitiva, que las cosas dejadas a su aire, sin impulso, no van. Que esto de la igualdad hay que pelearlo todos los días, que solo, más bien, la tendencia es al retroceso. Por eso mi mayor compromiso es política, es hablar de ello, es hacer de esto una bandera, es estar todo el día diciéndole a la gente que esto es una injusticia y una atrocidad desde el punto de vista de la eficiencia, esa que tanto nos preocupa, ¿sabéis?, la eficiencia social. Es recordarle a la gente que efectivamente en la escuela se transmiten valores y que los valores de nuestra Constitución, esos que nos unen, esos que son transferibles porque son de todos, incluyen, entre otras cosas, que no hay diferencias de derechos ni de obligaciones, que no puede haber ese machismo latente en las aulas de secundaria que tanto preocupa y que a veces tiene y nace en el propio lenguaje, en el que también a veces estamos retrocediendo un poco. Política, os lo prometo. Ya está.